Gracias a todos ustedes por su comprensión, por su cariño, por estar tan pendientes de estos encuentros. Les ofrezco disculpas a ustedes. Tenemos un retraso de unos minutos a causa de algunos temas técnicos que ya se están superando y ya se han superado para poder tener con nosotros a un invitado muy especial que viene con una información, con ese deseo también de aportar esa información a todos nosotros, producto de las experiencias que ha vivido luego de que su hijo hace unos años atrás, hace poco tiempo atrás, tomara la decisión de trascender en su vida e inicia todo un proceso de investigación unido a esa formación académica que ha tenido durante largos años y empieza a buscar, a indagar, a sacar estadísticas y a buscar evidencias que le han ratificado que la vida continúa a pesar de que el cuerpo deja de funcionar. Todo termina siempre comprobándose que la vida jamás, el alma jamás dejará de existir. Le doy la bienvenida a José María. José María, un gran abrazo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por el esfuerzo que ha hecho. Sabemos que ha tenido inconvenientes, pero ya está acá y gracias por este tiempo que nos va a compartir. Muchas gracias, Cristian, por dejarme participar en el programa y bueno, espero que la charla de hoy pues sea bueno, sirva a la gente, ¿no? Como me sirvió a mí en su momento. Gracias, José María. Vamos a empezar a hablar de un poco del tema. En la conversación pasada usted nos compartía detalles de su experiencia de vida, de la trascendencia de su hijo. Y en esa charla, en esa conversación, apareció esta temática en el cual usted nos hablaba de cómo empieza esta investigación, cómo empieza a buscar evidencias. Háblenos un poco de qué sucede o qué sucedió, cómo ha venido conectándose con esta información que hoy nos quiere compartir. Sí, bueno, como ya comentábamos, a raíz de la muerte de mi hijo, pues empiezan a suceder algunos sucesos, pues digamos, extraños, como señales que nos hace, bueno, aquello del tema del cura del entierro, que dice que bueno, que efectivamente pues que su hermano también había muerto y que él se comunicaba con él y que en sueños le dijo... Esa parte del padre José María fue impresionante. Si quiere, por favor, recuérdenos un poco esa historia, porque ahí empezamos nosotros a darnos cuenta que dentro de la iglesia también hay personas, sacerdotes, que han vivido esta experiencia. Sí, efectivamente. Es un poco, todo va entrelazado. Si se mira después con perspectiva, todo va entrelazado, porque yo ya tenía mis creencias sobre la vida después de la muerte, eran mis creencias, y lo que pasa es que, bueno, a raíz de la muerte de mi hijo ya necesito, digamos, que algo más que la creencia, ¿no? Necesito algo más, y es cuando empiezo a buscar estas evidencias. Y, bueno, uno de los disparadores que comentábamos, pues fue del cura del entierro de mi hijo, que yo quiero hablar con él previamente a que él haga la homilía, pues bueno, para ver qué va a decir, porque mi hijo se había ido pues por muerte voluntaria, y como sabía que la Iglesia en ciertas ocasiones pues de este tema, digamos que no lo trataba muy adecuadamente, pues yo quise hablar con este sacerdote. Y bueno, pues para sorpresa mía, pues bueno, me empieza a decir que, oye, no, que mi hijo, oye, que es un ángel, lee su carta, que está muy bien, que, oye, que me puedo comunicar con él, igual que él con su hermano, que justo hacía un año que acababa de trascender, y que él se comunicaba, y que, por ejemplo, pues, bueno, yo le pregunto, oye, ¿pero cómo? Y tal, pues dice, bueno, pues en sueños principalmente, pero digo, ¿y qué te dice? Tal, y dice, bueno, pues mira, me dice muchas cosas, pero, por ejemplo, me dijo la clave del iPhone que no la sabía, no podía abrirlo para coger unas fotos, y me lo dijo en sueño, y efectivamente ese era el número, ¿no? Y lo pude abrir y tal, ¿no? Y bueno, pues me sigue hablando, ¿no? Incluso había ido a algún medium, etcétera. Incluso sé que ahora mi hermano se ha reencarnado en el hijo de una amiga, etcétera. Claro, yo me quedo así un poco sorprendido y digo, bueno, oye, pues a partir de ahí, a partir de que después mi mujer empieza a leer libros que para mí son extraños en ese momento, digo, ¿de dónde lees estas cosas, no? Del Mitchell Newton, etcétera, ¿no? De la vida entre vidas, etcétera, ¿no? Que empiezo a decir, oye, pero esto, un momento, ¿de dónde sale, no? Y entonces, bueno, me empiezo a dar cuenta de que
aparte de la creencia que puedas tú tener o no tener, aparte del sentimiento, que al final es lo principal, hay una serie de evidencias y de hechos científicos, estadísticos, que existen y que están ahí, que solo tienes que recuperarlos, que te dan pues unos indicios, una probabilidad grande de que la vida continúa después de la muerte, ¿vale? Y esos indicios, esos son hechos, digamos, no son ni creencias, ni son opiniones, ni son hechos reales. Evidencias. Testimonios, etcétera, que están ahí y que en conjunto, porque empecé a ver que venían de muchas fuentes y muchos grupos. Yo los agrupo en 19 grupos y, claro, al final te van dando pues una evidencia, una probabilidad muy grande de que la vida efectivamente continúa después de la muerte, ¿no? Destacar eso, ¿no? Que yo soy ingeniero de formación y sobre todo el tema de la probabilidad, de la estadística, es un tema que siempre me había gustado, era un tema ya desde la carrera y claro, yo veo que digo, hombre, estos hechos no prueban la vida después de la muerte, pero es que realmente ningún hecho científico prueba nada. Todos son teorías, todos son aproximaciones. Lo único real al 100%, pues quizás son las matemáticas, porque es lo único que tú defines algo y es así, porque lo has definido de esa manera, ¿no? Pero todo lo demás, todas las reglas científicas son unas reglas que se montan y sirven hasta que viene otra teoría después y lo cambia, ¿no? Como pues las leyes del movimiento de Newton, que está muy bien y siguen pudiéndose aplicar para movimientos, pues digamos, no muy altas velocidades, con una cosa normal, pues se aplican las leyes de Newton perfectamente. Claro, cuando la velocidad empieza a aumentar, ya entonces empiezan a entrar en juego las ecuaciones de Einstein de la relatividad y entonces ya se empieza a ver que el tiempo y el espacio pues ya cambian, por lo tanto esas leyes ya no se cumplen, ya no son ciertas. Eran ciertas y siguen siendo ciertas en un ámbito reducido, ¿no? Digamos, con una gravedad de la Tierra, con unas velocidades limitadas dentro de lo que cabe, etcétera. Bueno, pero esos hechos y esas evidencias pues le dan una probabilidad que en conjunto pues es muy grande. Primero destacar esto, que son hechos y son testimonios recopilados por periodistas, por investigadores, por científicos, por premios Nobel, incluso hay como al menos 30 premios Nobel que también recogen datos e investigan y por tanto yo los agrupo en 19 conjuntos que ahora podemos ver, ¿no? de temas, cada uno de los cuales tiene multitud de ítems o de testimonios, con lo cual, aunque alguno fallara, hay muchísimos más. En toda investigación científica siempre hay alguna que falla, a veces falla más de una, pero digamos que en conjunto la fiabilidad que tiene pues es grande, ¿no? Decir que, por ejemplo, si cada uno de estos grupos, pues yo que sé, el primer grupo pues serán las señales, ¿no? Señales que hacen los seres, sobre todo los seres queridos, al trascender, ¿no? Bueno, pues si cada uno de estos 19 grupos solo le diéramos una probabilidad del 20% de que la explicación fuera que hay vida después de la muerte, ¿no? Porque puedes decir, bueno, pero es que las señales, pues puede haber otra explicación, no sé, hay unos extraterrestres que nos la hacen porque, mira, así se divierten, ¿no? Por decir algo, ¿no? Suena un poco absurdo, pero bueno. Vale, entonces, aunque solo le dieras un 20% de probabilidad a cada una de las 19, no hace falta que las 19 nos demuestren que hay vida después de la muerte. Solo con que lo hiciera una ya bastaría. La probabilidad de que al menos una fuera cierta, siendo la probabilidad solo del 20% de cada grupo, la probabilidad conjunta es del 98 y pico por ciento. O sea que la probabilidad, digamos, es muy alta a poca probabilidad que le des a cada uno de estos 19 grupos de sucesos. Esto quiere decir que la probabilidad es alta, que por supuesto es mucho más alta la probabilidad de que hay vida después de la muerte que la probabilidad de que no lo hay, porque además cuando buscas pruebas y evidencias, yo he buscado, ¿no?, evidencias de que no hay vida después de la muerte. Claro, no encuentras. Yo no he encontrado evidencias de vida después de la muerte. De hecho, las únicas refutaciones sobre las evidencias son, digamos, descalificar todas las investigaciones, ¿no? O sea, los argumentos que dicen los llamados escépticos, ¿no?, que en realidad son
gente un poco de mente cerrada, porque el científico tiene que tener la mente abierta, oye, pues tiene que estar abierto a lo que sea, porque no sabe lo que se va a encontrar. De hecho, es así como avanza la ciencia. Bueno, pero los llamados escépticos lo único que hacen es desacreditar en el sentido de decir, no, es que todas estas investigaciones y testimonios, no, todos son inventados, no, todos es que engañaron al investigador, no, es que todos, ¿sabes?, tienen otra explicación. Bueno, a ver, primero, que todos engañen a los investigadores, hombre, aquí hay investigadores de mucho nivel, algunos premio Nobel, pues como Madame Curie o Einstein y tal, que investigaban temas de estos, que, hombre, para que les engañe, pues no sé si les pueden engañar a uno en alguna ocasión, pero no a todos en todo, ¿no? Porque, en fin, son gente suficientemente inteligente y acreditada, ¿no? Y después que todas las personas se inventen los testimonios, pues dices, hombre, ¿qué sentido tiene que se lo inventen todo, ¿no? Entonces, claro, si partieras de esa base no te creerías nada. Cualquier cosa que te digan, oye, ¿existe el planeta Neptuno? Pues yo digo, oiga, pues no, porque yo no lo he visto. Ah, me lo dicen los científicos, es que se lo inventan, me quieren engañar. Es que, bueno, ¿qué sentido tiene que todos me quieran engañar para hacerme creer que existe, ¿sabes? Pues, es que se han equivocado en las mediciones. Hombre, se habrá equivocado alguno, pero no todos, ¿no? Es que a lo mejor es un reflejo, a lo mejor, sí, bueno, a lo mejor, pero hombre, la probabilidad de que exista pues un planeta que se llama Neptuno, pues es bastante alta, ¿no? Porque, bueno, todas las evidencias pues apuntan a ello. Aunque nadie ha estado ahí y no lo han visto, digamos, con sus propios ojos. Por lo tanto, pues esto es lo mismo, ¿no? José María, usted agrupó todas estas estadísticas, porque a mí una de las cosas que pues, la vida es perfecta y el universo es perfecto, usted con su formación y con su amor por la estadística, porque usted lo dijo en la entrevista anterior, hizo que cuantificara todo lo que fue llegando a sus manos, agrupándolo en 19 grupos. ¿Le parece bien si hacemos un recorrido en esos 19 grupos, la primera, y vamos avanzando? Sí, efectivamente. Pues mira, estos 19 grupos, el primero son las señales de los seres que trascienden, sobre todo de los seres queridos, ¿no? Esto es algo muy común, que lo pongo en primer lugar porque la mayoría de gente pues experimenta. Bueno, las estadísticas hablan, estadísticas de que un 30% de las personas que han perdido algún ser querido ha tenido alguna señal de ellos. Un 30% en general, un 50% para los que han perdido pareja y un 75% para los que han perdido hijos. Estos son estadísticas, estos son datos. ¿Cuáles son estas señales? Bueno, todo el mundo pues tendrá noticias o habrá incluso visto algunas, ¿no? Pues, que se apagan y se encienden, animales con comportamientos muy extraños que se acercan, su canción favorita que suena cuando era una canción que ya no suele sonar y justo al entrar en un sitio pues suena, fotografías suyas que se caen, que se mueven, incluso, bueno, claro, incluso algunas ya son apariciones, ¿no? Incluso del ser querido con la voz o incluso de forma física, que también se ha dado en algunos casos. Claro, hay algunas de pruebas. A ver, las pruebas a veces son también un tema estadístico, es decir, dices, hombre, es que a veces incluso son a petición, ¿no? Le pides algo y resulta que, ostras, que me aparezca una pluma de una manera determinada, una pluma de color azul, ostras, me aparece una pluma de color azul, ¿sabes? Que dices, bueno, pues habrá sido por casualidad, claro, pero ahí empezamos otra vez. La probabilidad de que por casualidad pase eso y le pase no solo a una persona, sino al menos a un 30% de todas las personas del mundo en estas circunstancias, ¿no? Y justo cuando lo piden o justo cuando lo piensan o justo cuando ha trascendido el ser, pues la probabilidad, digamos, que es muy pequeña de que sea por azar. Luego hay algunas, claro, que tampoco tienen explicación, como por ejemplo, pues aquellos sueños que tú de repente, pues en un sueño, sueñas con una persona, con un amigo que hacía tiempo que no lo veías y que de alguna manera viene y se te despide, te dice, oye, que me tengo que ir, pero que nos veremos y tal. Te quedas extrañado y a la mañana siguiente te suena el teléfono y te comunican que ese amigo tuyo pues acaba de fallecer. Justo a esa hora que se te apareció en el sueño, ¿no? O que lo soñaste y te dijo eso. Bueno, o a veces, como en el caso que decíamos del sacerdote, que te dan una información que después corroboras que es cierta, ¿no? Por lo tanto, ya no es algo que tú te puedas estar imaginando, sino que es algo real. Bueno, este sería el primer grupo, ¿eh? En cada uno nos podríamos extender mucho.
pero si queremos llegar pues al final tendríamos ya que pasar a otro, ¿no? Ya digo, señales hay de muchos tipos, son muy bonitas porque las sientes mucho, te las hacen a veces de manera espontánea, a veces a petición tuya, se lo pides y todos te la hacen. No siempre es así, bueno, va siempre, esto pues sería otra cuestión, porque a veces sí, a veces no, pero el hecho es que ocurren y bueno, es una de las pruebas, ¿no? El segundo grupo sería las experiencias cercanas a la muerte. Este no hablaremos demasiado porque es bastante conocido. Hoy en día ya hay muchos estudios, experiencias cercanas a la muerte, pues bueno, son básicamente gente que ha muerto clínicamente y que, bueno, pues después ha revivido. Hoy en día pasa pues más que antes porque hay estas resucitaciones que te hacen los médicos, ¿no? Y que consiguen que en muchos casos pues vuelvas otra vez a la vida y en ese tiempo que has estado muerto, que digamos sin ninguna actividad cerebral ni ninguna actividad de ningún tipo, pues tú has tenido una serie de vivencias, ¿no? Que para ti muy reales, que te han cambiado la vida, pero que además después se corroboran, porque después tú explicas pues que de alguna manera has como salido del cuerpo, ya has visto cosas en el quirófano de al lado, has visto cosas de tu familia en la sala de espera del hospital, has visto cosas de tu familia en tu casa, en otro sitio, y después se corroboran que es así, que es cierto, ¿no? Que eso pasaba en ese momento y la gente iba de esa manera vestida, etcétera. Y bueno, ya has visto familiares fallecidos que te venían a recibir, incluso has visto algunos que luego tú dices, pero si este no había muerto, y bueno, te dicen que a lo mejor pues que había muerto justo en ese tiempo que tú habías estado en el hospital, o ciegos de nacimiento que te explican cosas que han visto cuando han salido del cuerpo, ¿no? Con detalles que luego compruebas y que obviamente si eran ciegos pues no podían saber, bueno, etcétera, etcétera. O algunas que se llaman compartidas, que quiere decir que algunas personas de fuera, como puede ser el médico, etcétera, ven a ese espíritu salido del cuerpo o ven una serie de cosas. Es decir, las experiencias cercanas a la muerte, digamos, hoy en día pues ya están bastante, digamos, estudiadas y por lo tanto tienen muchas evidencias bueno, que hacen que la explicación pues más evidente sea que la vida continúa después de la muerte. Porque además todas estas evidencias, además de las probabilidades, claro, hay un principio científico que hay que aplicar, que es el de la navaja de Ockham, que llaman, que es el que dice que a igualdad de condiciones la explicación más simple es la más probable. Entonces, claro, a veces los escépticos, para cada cosa, para cada grupo de evidencia, empiezan a dar explicaciones complicadas, rebuscadas, que pueden intentar explicar alguna cosa, algún aspecto, pero ni mucho menos los 19, ni mucho menos, ni incluso ni siquiera todo uno de los grupos, y son muy rebuscadas, por tanto la probabilidad es muy pequeña, no es más fácil, lo más probable es que sea la vida después de la muerte continúa, eso te lo explica todo y es la explicación más simple. José María, que lo explica todo. Anotando eso que usted está diciendo, que todo lo que está diciendo es maravilloso, hay que anotar que una de las, precisamente de las claves que generó mayor aceptación y apertura fue precisamente cuando encuentros cercanos a la muerte le han sucedido a personas que han nacido con discapacidad visual, es decir, que nunca han visto. Y luego de vivir este tipo de experiencia con detalle, yo estudio este tema todos los días porque eso es algo que para mí es una convicción de vida poder aportar. Entonces estoy siempre buscando y voy encontrando casos como esos, José María. Entonces la persona, el médico, la comunidad médica que está alrededor dice, pero este señor, ¿cómo puede estar diciendo qué sucedió cuando él, primero, estaba inconsciente y segundo, no tiene capacidad visual? Y narran en detalle todo lo que estaba aconteciendo. Efectivamente. Esas son las pruebas, digamos, que por eso yo las resalto, porque, claro, todo lo demás puedes decir, bueno, es que no sé, la gente pues tiene, no sé, de alguna manera se lo crea su cerebro después y tal, que entonces también, quiero decir, hay otras pruebas, porque ¿por qué todos te explican lo mismo, no? Sean de diferentes culturas, religiones, todos te están explicando temas comunes de la revisión de vida, de los familiares que les reciben, de que les dicen que ahora no es el momento, ¿sabes? ¿Por qué todos coinciden?
Pero luego hay pruebas más contundentes, como la que dices tú, Cristian, pues de esto, de que el persona ciego de nacimiento que nunca ha visto nada realmente, que te explica cosas, ¿no? Que dices, pues bueno, ¿cómo lo sabe? ¿Cómo lo puede? Porque incluso es eso, y Diego te lo explica, no de dónde estaba él en la habitación, sino de otros sitios lejanos, pues a kilómetros o a miles de kilómetros, ¿no? Igual, pues que en las señales, cosas que pueden decir, bueno, es que es casual que pase siempre eso y qué casualidad que el pájaro te venga y siempre te venga este pájaro. Puedes decir, bueno, pues mira, es que este pájaro, no sé, se ha vuelto loco y lo hace. Sí, claro, pero cuando en sueños te ha dicho un número, una clave y luego resulta que es eso, ¿de dónde se explica? ¿Tú te lo has imaginado? Claro, eso no tiene ninguna explicación. Cuando la otra sí, la explicación de que hay vida después de la muerte y que la conciencia del otro lado pues te la ha dicho, es la explicación más sencilla. Por lo tanto, según la ciencia, es la más probable. Porque volvemos a lo mismo, las probabilidades se van multiplicando. Entonces, para que pase una cosa complicada, tiene que pasar esto y lo otro. Entonces, la probabilidad se va multiplicando, la probabilidad siempre más pequeño que 1, porque el 1 es que sea seguro y no hay nada seguro, todos con una probabilidad. Cuando se va multiplicando, la probabilidad se va haciendo cada vez más pequeña. Entonces, para que pase lo que te dice un escéptico, no, es que se lo ha imaginado y entonces no, es que a lo mejor, yo qué sé, lo leyó y no se acuerda, ¿no? Es que, ¿sabes? Tiene que haber pasado tantas cosas que la probabilidad es muy pequeña, es una cosa muy rebuscada. Es como aquello que dicen, hombre, si es una botella blanca, pone la marca leche, tú la pruebas, sabe a leche y tal, pues será leche. Puedes decir, no, hombre, no, a lo mejor es que me la han cambiado, fíjate, alguien se ha dedicado a ir al supermercado y coger la botella, vacía la leche, le pone un líquido blanco que sea igual que leche, le pone la etiqueta, ¿sabes? Y tú te crees que es leche y realmente no lo es. Dices, hombre, puede ser, hombre, pero no es probable que si yo cojo una botella al azar, que resulte que no sea leche cuando he cogido, pues con estas características, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Entonces, en fin, si te parece, seguimos. Sí, señor. Vamos al grupo 3. El tercer grupo lo llamo las apariciones y manifestaciones espontáneas de fallecidos. Estos son, apariciones que se les llaman fantasmas, porque es un nombre aquí, ya sabes que, digamos, la cultura siempre asocian al espíritu con que es malo, ¿no? Las películas de que te viene a asustar y tal, cuando realmente lo que ves es todo lo contrario, ¿eh? Las apariciones de seres queridos y tal, es al revés, siempre te transmiten amor, te transmiten paz, te dicen que están bien, te dicen que tú tienes que seguir, etcétera, etcétera. O sea, que de miedo nada. Pero bueno, las películas ya se sabe, entonces le llaman fantasmas, pero apariciones pues existen y están documentadas muchas de ellas. Algunas son, digamos, podemos calificarlas los llamados poltergeist, ¿no? Que ocurren a veces en ciertas edificaciones, ciertas casas. Aquí la prueba es que en muchas de ellas ha habido muchos testimonios, incluso policiales y periodísticos, ¿no? De que, pasaban cosas que no tenían explicación y la policía da referencia y dice, oiga, eso pasa esto y no tiene ninguna explicación, no sabemos por qué. Se mueven los objetos, no se sabe por qué, pero yo certifico que se mueven. No sabemos aquí que nadie los mueva, pero se mueven. Bueno, algunas de las pruebas estas que nos dan evidencia, pues a veces alguno de estos espíritus, digamos, que movía cosas y tal, pues cuando ha podido comunicarse y tal, pues ha manifestado de alguna manera que quería que se encontrara su cadáver y ha dicho, está en tal sitio escondido. Y luego han ido, lo han buscado y lo han encontrado allí el cadáver que estaba de esa persona que decía esta entidad. Por lo tanto, pues nadie lo sabía y a raíz de esta comunicación de este fantasma, pues lo han encontrado, ¿vale? Estos son uno de los casos que hay muchos documentados, ya digo, incluso con reportes policiales y de prensa, ¿eh? Y luego hay algunas, por ejemplo, de los llamados de ayuda o ángeles guardianes, ¿no? Que son espíritus que en situaciones se han aparecido o se han manifestado por voces y tal para ayudar a alguien en situaciones, digamos, de apuro. Por ejemplo, los temas del 11S, pues hay muchos relatos, esto porque es uno de los más recientes, donde, pues, se explica pues que algunos de los últimos que salieron, pues salieron por unos sitios
que eran los menos probables para salir, pero fueron guiados por unas voces, por algo que les estaba diciendo, oye, ven por aquí, ves por allá, y que ellos decían, hombre, pero por aquí no, y tal, y decía, sí, tienes que ir por aquí, y ellos, bueno, de alguna manera sabían que esa voz les estaba diciendo la verdad, y bueno, así salieron. Y esto pues hay muchos casos, algunos hospitales que se aparecían una monja con una vestimenta antigua, que les, incluso aquí en España un caso que sí, en varios hospitales aparecía la monja y les repartía unas estampas y luego la gente te enseñaba las estampas, ¿no? Mira, pues no sé dónde ha salido esta estampa, me la dio la monja esta. Dice, pues aquí monja no hay ninguna monja. Dice, antiguamente sí que había monjas, pero esto era pues hace bastantes años, ¿no? Bueno, hay varios de estos casos. Y luego hay otras apariciones, pues yo qué sé, alguna famosa, que son apariciones que, bueno ni son para que están en una casa, ni son para ayudar, son por otros motivos. Por ejemplo, también son famosas las del vuelo 401, que es un avión americano que se estrella, y a partir de ahí, en muchos vuelos de esa misma compañía, se empiezan a aparecer algunos de los tripulantes de este avión. A veces se aparecen de manera que incluso una persona, un pasajero que tiene miedo, pues dice, ostras, pues tenía miedo, pero luego se me sentó como un comandante al lado y me tranquilizó y tal, y oye, estuve muy bien en el vuelo y tal. Y luego, claro, luego le preguntaban, ¿pero qué comandantes? Aquí no ha volado ningún comandante como pasajero. Dice, sí, era tal así, de esta manera, tal. Y entonces dice, anda, pero si era el que murió, el que murió, entre comillas, en ese accidente, ¿no? Y luego incluso, pues, y fue mucho hasta el punto que la compañía, de alguna manera, tuvo que decir que ya no lo dijeran, porque consideraba que era una mala publicidad. Yo no creo que lo fuera, pero bueno. Porque también hay otro caso que se aparece uno de los mecánicos y avisa a uno de los de mantenimiento del avión de esta misma compañía, ¿no? Le dice, oye, que tienes que revisar no sé qué, que no lo has revisado. Y entonces él lo revisa y dice, anda, es verdad, no lo habíamos revisado esto. Podía haber sido importante. Bueno, pues lo revisan y tal. Claro, y luego le dice, ¿y esto, pues, dónde lo has sacado? Dice, me lo dijo el mecánico tal, no sé qué. Dice, pero si este mecánico, este que me dices, ya murió y tal. Y dice, ostras, pues era ese. En fin, hay bastantes casos reportados de estos y ya digo, muchos de ellos incluso a nivel policial o periodístico. Después, otros de los grupos también importantes de evidencias serían las personas que de forma espontánea recuerdan vidas pasadas. Fundamentalmente niños, porque bueno, pues se observa que son los que tienen más recuerdos hasta que tienen una cierta edad, de 7 o 8 años. Aquí hay muchos casos recogidos, pues Ian Stevenson, Jim Tucker, la Universidad de Virginia, etcétera. Y bueno, aquí las evidencias son que te dan muchas veces información que nadie sabía, que oye, que en la otra vida escondí un dinero en un sitio, no sé qué, que luego van y lo encuentran y nadie lo sabía, ni la familia anterior, ni nada. Por ejemplo, casos que empiezan a hablar en una lengua que ellos no saben y no conocen y de su vida pasada, y luego, bueno, pues los lingüistas comprueban que es verdad que es esa lengua que la está hablando perfectamente. A veces incluso la lengua, pues si dices que era un inglés del siglo XVII con digamos, las expresiones propias del inglés del siglo XVII, hasta incluso a veces con idiomas muertos, de los idiomas muertos que ya no los habla nadie. Etcétera, o te dan una serie de datos históricos y tal que luego se comprueba que son ciertos, ¿vale? Bueno, esto sería otro de los grupos que tampoco nos vamos a entretener mucho, porque, o sea, de todos estos grupos, yo lo estoy resumiendo de manera muy rápida, de todos se puede... No, y es que se me ocurre algo, José María, y es que luego podemos hacer algunos espacios donde podemos ampliar cada una de estas historias, porque usted tiene la evidencia, usted le ha dedicado, yo creo que le ha dedicado muchos años de estudio para poder recopilar todo esto. Entonces podemos ir ampliándolo. Vamos al siguiente grupo y luego conversamos de cómo podemos hacer luego esta ampliación de la información. Vale, pues venga, pasamos. El siguiente grupo serían la información que viene a través de mediums. Los mediums pues son personas que de alguna manera tienen la capacidad de transmitir información o comunicarse con espíritus o personas fallecidas. Aquí hay pruebas que se han hecho a medium de muchos científicos desde el siglo XIX, sobre todo están documentadas, algunos incluso pues premio Nobel, ¿no? Que han documentado pues informaciones que les daban los mediums
bueno, de cosas que se verificaban que eran así, que nadie sabía, que solo sabía la persona o incluso que no se sabían todavía. Hay casos reportados, por ejemplo, de un famoso dirigible que en el a principios del siglo XX se estrella y luego, bueno, en una sesión de una medium se le comunica, ¿no?, a la medium uno de los tripulantes y le explica qué es lo que pasó realmente en el dirigible y con una serie de información técnica que, bueno, la medium de momento no conoce, pero cuando luego la pone en conocimiento de la Armada que había fletado el dirigible, pues, oye, concuerda perfectamente y explica por qué ese dirigible que en principio no sabían cómo había sido, pues se había estrellado. Da una información muy precisa. O también son famosas en algunas de las medium, Leonard Piper, por ejemplo, que está en la Guerra Mundial, empezó, claro, venía, por ejemplo, algún familiar, pues un marinero, ¿no?, que había muerto en una batalla en un buque y tal, y decía, sí, yo he muerto en este buque, no sé qué y tal, y, ostras, entonces daban una información de un buque que había sido colapsado, había sido hundido y que el almirantazgo lo tenía en secreto. La Marina inglesa no lo había dicho todavía porque no quería decirlo para no desanimar. Y entonces, claro, empezó a decir, oiga, pero ¿cómo lo sabe? Empezó hasta a prohibirle que dijera cosas porque dijo, claro, está dando información que precisa sobre eventos de la guerra que nosotros no queremos que se sepan y que, bueno, pues esta persona los está difundiendo y no queremos, ¿no? Pero están documentados. O las pruebas que se han hecho más recientemente, pues en la Universidad de Arizona, por el doctor Gary Schwartz, principalmente, ¿no?, que, bueno, ha tomado una serie de mediciones, de informaciones que te dan, además, tomando precauciones que le llaman doble ciego, triple ciego, que quiere decir que, por ejemplo, el que pregunta no sabe la respuesta, para que no sirva esto que dicen que es que está leyendo la mente, ¿no? Es que a lo mejor el medium te lee la mente, entonces a lo mejor sería telepatía, pero no se comunica con el espíritu de alguien. No, pues entonces lo hacen doble ciego, por ejemplo, que quiere decir que el que preguntan no sabe nada. Triple ciegos que no saben ni siquiera con quién se quieren conectar, solo lo sabe alguien que no participa en el experimento, etcétera. Es decir, con pruebas muy afinadas, ¿no?, que hacen que la información que te da, es verdad que los medios no aciertan al 100%, pero la probabilidad que aciertan, pues que sea debido al azar, pues es muy pequeña. Sería uno entre 10.000, a veces. Bueno, claro, por azar puede pasar todo. Por azar ya veremos. Pues aquello que dices, es que por azar tú pones un mono en una máquina de escribir que empieza a tocar teclas y por azar te puede escribir la Biblia seguida, completa. Claro que sí, podría ser, pero hombre, la probabilidad es muy pequeña, ¿no? Tendría que estar trillones y trillones de años para que tuviera alguna posibilidad. Se ve que es posible, pero que la probabilidad es muy pequeña. Bueno, pues aquí estamos igual, estamos con probabilidades de ese orden. Los medium es otro de los casos donde pues se pone en evidencia que la vida continúa después de la muerte, porque hay una serie de seres fallecidos que te están dando una comunicación que solo sabían ellos o que va a pasar después y que se comprueba que pasa, que por tanto pues la explicación más clara y más contundente es esa. El siguiente grupo sería las personas que recuerdan vidas pasadas o vida entre vidas mediante hipnosis o técnicas, digamos, de regresión, etcétera, ¿no? Esto últimamente también se está extendiendo bastante. Hay mucha gente que se dedica, o bueno, una serie de médicos también y terapeutas que se dedican a ello porque curan, y se curan muchas fobias, etcétera, de las vidas pasadas. Pero además dan una serie de pruebas donde también evidencian pues, que la vida después de la muerte pues, es así con una probabilidad alta, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? A veces empiezan a hablar en una lengua que ellos no conocían, pero que la hablan perfectamente, de su vida pasada, te explican cosas de periodo entre vidas que todo el mundo concuerda, sean de la cultura que sean niños, sean mayores, etcétera. Ven personas, ¿no? Pueden ver a alguien que dicen, no sé quién es, pero me dice que era una hermana que tenía, que había fallecido, que yo qué sé, y luego comprueba que efectivamente tenía esa hermana que había fallecido, ¿sabes? Etcétera. Bueno, una serie de pruebas que te dan y que
muchas de ellas están documentadas, hay muchos testimonios, como decimos, de todos los temas, se pueden hablar mucho y se pueden dar, yo puedo facilitar, pues si se quiere, por ejemplo, fuentes de donde se pueden sacar información. Las principales, porque hay muchas, por ejemplo, de regresiones, pues tenemos todas las de Michael Newton, tenemos de Brian Weiss, de muchos, y bueno, y de muchos actuales que están haciendo, ¿no? Doctor José Luis López Martínez, que ha estado en este canal también. Cierto, sí. Hay muchos que siguen haciendo y van teniendo evidencias, ¿no? Bien, pues pasamos a otro punto. El otro punto serían las experiencias en el lecho de muerte, ¿no? Estos son gente que está, digamos, pues a punto de morir y que de repente tienen una serie de comportamientos que otra vez te evidencian o te dan probabilidades de que la gente, digamos, continúa después de la vida, ¿no? Pues, por ejemplo, algunos, digamos, que están dementes o que están con Alzheimer, que están totalmente ya, ¿sabes?, sin ningún sentido y que de repente cobran lucidez y empiezan a hablar normalmente, se despiden de la gente, dicen las cosas, oye, esto, acuérdate que tengo no sé qué en tal sitio, no sé qué, ten esto preparado, tal, que dicen, ostras, y se muere al cabo de poco, ¿eh? Algunos otros que te empiezan a explicar que les vienen a recibir, empiezan a ver a un familiar suyo, a su madre, a su padre, pero que ellos lo sienten con gran consuelo. A veces dicen, me vienen como unos médicos del otro lado y, claro, dice que le vienen unos médicos y que le han curado, le han hecho algo y luego el médico ve que dice, hombre, pues ahora no necesita paliativos. No sé qué le han hecho, que dice que le han hecho a alguien aquí, unos médicos del cielo, no sé qué le han hecho, pero este hombre de momento no le debemos de dar ni morfina ni nada porque está bien, hasta que se muere al cabo de poco tiempo. Y después la prueba más evidente son las que se llaman de muerte compartida, que es que lo ve otro o un médico, una enfermera o un familiar que está allí velando a la persona que está falleciendo, ¿no? Por ejemplo, hay casos reportados donde la persona ve una revisión de vida, que es una de las cosas típicas que parece que cuando vas al otro lado, digamos, revisas la vida que has hecho aquí para ver los aprendizajes que has hecho, etcétera, pues el que está falleciendo ve una revisión de vida, de toda su vida. Esto, por ejemplo, hay un caso donde una madre está velando al hijo, es un hijo mayor, pero que está muriendo por cáncer, la madre es más mayor, pero está allí, y entonces el hijo pues tiene esta revisión de vida, pero la madre de alguna manera la ve también esta revisión de vida. Entonces, claro, en la revisión de vida ve unas partes de cuando era pequeño, su hijo, que ella ya las conoce y dice, mira, es verdad, está reviviendo esta parte, cuando le pasó no sé qué, con su hermano, tal. Pero luego ve unas partes cuando esta persona, en su vida ya matrimonial, con su mujer, etcétera, que ella no conoce y dice, oye, pues no sé, me está aquí explicando, o estoy viendo una revisión de una serie de sucesos que estos yo no sé que existan. Y luego los habla con la mujer y la mujer le corrobora que sí, efectivamente, eso pasó de esa manera que ella explica. Por lo tanto, esa experiencia, esta revisión de vida, ella también la vio. No es algo solo del moribundo que dices, no, es que el moribundo pues a lo mejor se lo imagina todo, no sé, a lo mejor todo es así porque yo qué sé, un extraterrestre. No, oye, que la otra persona también lo ha revivido, ¿vale? Otro de los grupos, que ya estamos en el grupo octavo, serían todo el conjunto que se llamaría de las experiencias fuera del cuerpo, ¿no? Estas experiencias que hemos dicho que pasan en las experiencias cercanas a la muerte, después también pasan de manera, digamos, casual o espontánea o bien inducidas. Hay una serie de personas, digamos, que lo fomentan por una serie de técnicas de relajación, de meditación, de incluso aparatos, ¿no? Los temas del Instituto Monroe, de los sonidos del emising, binaurales, etcétera, bueno, que se inducen como, digamos, salidas del cuerpo, que al final son eso de que de alguna manera la persona es como si su espíritu saliera del cuerpo, por eso se llama de esa manera, porque ve su cuerpo pues tendido en la cama, que está durmiendo, está allí, ¿sabes? Y él se ve como de otra manera. Y entonces, de esa de otra manera puede ir a sitios, digamos, físicos diferentes de este plano, digamos, pues puede ir a visitar a un amigo que está en el otro continente o puede, ¿sabes?, ir a un sitio, ¿no?, que quiere ir.
o bien a otros planos, digamos. Y aquí también hay pruebas documentadas, pues por ejemplo, de eso, ¿no? De que cuando han salido del cuerpo y han ido a otro sitio, por ejemplo, han ido a otro continente, a casa de un amigo, pero que estaba, pues, si estaban en Europa, pues han ido a América, a casa del amigo, y han visto una serie de cosas, cómo estaba su casa del amigo, quién estaba, cómo estaba, qué estaba haciendo, cómo estaban los muebles, una serie de cosas que luego, cuando explica, coinciden que era así, ¿sabes? O a veces hay también evidencias de que este espíritu, digamos, salido del cuerpo, ¿no?, que está, pues, en otro sitio físicamente, ha sido visto por personas, ¿no?, como una aparición. De estas apariciones, de cuando hablábamos de esos fantasmas, pues a veces coincide con alguna salida del cuerpo que lo han visto porque han dicho, pues esta persona estuvo allí y me estuvo diciendo no sé qué y tal, y es verdad que luego desapareció, pero de momento pues parecía que estaba allí y tal, y concuerda lo que dice con después lo que cuenta esa persona, ¿no?, cuando explica la experiencia que ha tenido. Bueno, y una serie de experimentos que se han hecho también, pues de gente que estaba durmiendo, tal, y se inducía salidas del cuerpo, etcétera, y tenía que ver unos números que había puestos en el techo que no se veían y tal, y sin que la persona se moviera, pues te los decía, etcétera. O sea que, bueno, se han hecho una serie de pruebas, digamos, experimentales, pues que han corroborado que efectivamente esas salidas del cuerpo, hombre, la explicación más clara es que esa conciencia, ¿no?, no está en el cuerpo. De alguna manera, en ese momento está fuera. Por lo tanto, si está fuera, quiere decir que el cuerpo, cuando muere, esa conciencia no tiene por qué morir, porque no está ahí. Y eso es una prueba, ¿no?, que esa conciencia ha visto cosas que el cuerpo no podía ver porque estaba durmiendo en Barcelona y te ha estado viendo cosas de Venezuela o de Colombia que era imposible que pudiera verlas. Bueno, pues seguimos. Después, otro de los grupos, también muy interesante, es las creencias y coincidencias en multitud de culturas y religiones, ¿no? Desde tiempos inmemoriales, culturas de todos los tipos, digamos, han creído en la vida después de la muerte, pero culturas que no tenían contacto entre sí y de diferentes puntos. Cada una podía tener sus ritos, podía tener sus cosas, pero de alguna manera todos pensaban que la vida continuaba después de la muerte. Dices, bueno, pues hombre, qué casualidad, ¿no?, que todos estén diciendo lo mismo. Incluso, pues algunas religiones pues tienen algunos conceptos muy comunes también que dices, bueno, pues este tema de la revisión de vida, ¿no?, que se ve en la experiencia cercana a la muerte, la revisión de vida, pues oye, las religiones cristianas pues hablan del juicio, ¿no?, del juicio final, el juicio que hay después, de que se revisa lo que has hecho, lo que no has hecho. Los egipcios tenían también el dios este que te estaba midiendo con la balanza a ver lo que habías hecho en la vida, para ver si lo habías hecho bien, si lo habías hecho mal. O sea, los ángeles guardianes, ¿no?, que también existen en muchas religiones, en muchas culturas, ¿no?, que dicen, bueno, ¿y por qué todos están diciendo cosas similares? ¿Por qué todos se inventan lo mismo, no? Si es una invención, ¿por qué todos se inventan lo mismo? Hombre, pues, en fin, la probabilidad tampoco es muy grande, ¿no?, de que pase eso. En fin, aquí también se podríamos extendernos, pero vamos a pasar al siguiente, que vamos por el grupo 10. El grupo 10 sería muchos científicos, y además de los más eminentes, científicos e intelectuales, son personas que han investigado estos temas de la vida después de la muerte, y muchos, bueno, son creyentes, pues de la religión que sea, que pues creen en la vida después de la muerte, ¿no? Hay muchos de ellos, podemos citar a muchos, ¿no?, de que han hecho investigaciones con mediums, con tema de vida después de la muerte, etcétera. Muchos de ellos han sido pues de diferentes religiones, ya sea musulmana, pero de los científicos más famosos, desde Isaac Newton hasta otros. Bueno, Einstein, claro, de los más, digamos, emblemáticos que podríamos llamar, por ejemplo, Einstein o Gödel, que ha sido considerado el matemático más, digamos, más brillante de todos los tiempos, que era contemporáneo y muy amigo de Einstein. Claro, ellos, a ver, lo que sí que te decían, o sea, no creían en el Dios cristiano o en el Dios que te enseñaba la religión, porque claro, eso es el Dios que te enseñan y la religión siempre te lo enseña a su manera, ¿no? Digamos, con las normas que él te monta. Pero creían, que
creían en un ser creador, en alguien que tenía que haber dotado de inteligencia a todo lo que existe, por muchas de las pruebas que seguiremos viendo. Y, de hecho, y lo veremos un poco más adelante, pero, por ejemplo, de los últimos 100 premios Nobel de física, el 90% son deístas, quiere decir, creen en un Dios creador. No necesariamente, y la mayoría, no en el Dios que te dice la religión, que te dice es un Dios que te juzga, un Dios que te tiene que perdonar, un Dios que no sé qué. No, pero creen en algo, una inteligencia, una fuente, un ser superior que ha tenido que montar todo esto. El 90% de los 100 últimos premios Nobel de física, que son, digamos, las mentes un poco más brillantes y más avanzadas, digamos, en el conocimiento de la ciencia. En fin, aquí también sería largo, pero vamos a pasar a otros temas. Entonces pasamos ya, entrando más en el tema científico, claro, en la mecánica cuántica, ¿no? En la mecánica cuántica, y antes que ella, un poco ya... los estudios de la física nos estaban diciendo que lo que nos parece la materia, que nos parece que es algo fundamental, que es lo que, oye, cuando se muere el cuerpo, se muere todo, porque la materia es lo que, ¿no?, lo que existe y tal. Cuando empiezan a estudiarla se dan cuenta de que hay partículas muy pequeñas, pero la mayoría no hay nada, está vacío, el 99,9% no hay nada. Es una serie de electrones y protones ahí dando vueltas, parece, pero que con unas proporciones que dentro no hay nada, ¿no? Por tanto, la materia ya no saben lo que es. Luego, antes de la mecánica cuántica, vienen las leyes de la relatividad de Einstein y ahí ya se empieza a probar por ecuaciones y después ya por experimentos científicos que, por ejemplo, el espacio y el tiempo son relativos y que, por ejemplo... si una partícula viaja a velocidades muy cercanas a la luz, su tiempo se acorta, hasta el punto de que si una partícula viajara justo a la velocidad de la luz, que teóricamente es la máxima que se puede alcanzar, el tiempo no pasaría para ella. Entonces, claro, ahí ya tenemos la primera prueba de la inmortalidad. Oye, alguien, y esto está probado, claro, no se ha conseguido todavía viajar a velocidades cercanas a la luz, pero se han conseguido velocidades que se van acercando y el tiempo cada vez se va reduciendo. Por lo tanto, la ecuación que te dice eso de Einstein, pues bueno, la probabilidad de que sea cierta pues es bastante amplia. Es decir, ahí ya tenemos una primera prueba de la inmortalidad, ¿no? Si el tiempo no existe, la inmortalidad tiene que existir por necesidad. Bueno, pero entonces la mecánica cuántica ya va más allá. Cuando empiezan a analizar las partículas cada vez más pequeñas, ven comportamientos extraños porque no nos cuadran con lo que nos parece que es la materia, pero que sí que cuadran con el tema, digamos, de verlo desde el otro lado, desde que la materia no es lo real, sino que esto, digamos, es una simulación, que lo real es el espíritu y tal. Con eso cuadra perfectamente. La mecánica cuántica, aquí los experimentos, esto ya son experimentos, no son creencias, no son filosofías, son experimentos científicos probados, que yo cuando estudiaba ya hace 30 años, ya en ingeniería, ya se explicaban, lo que no se sabía, o sea, no entendías por qué pasaba, pero pasaba eso. El primero es que te dice que si una partícula pequeña, ¿no?, pero que es la realidad, porque es la base de todo, si no la observa nadie, ningún observador viviente, no se sabe dónde está. No está en ningún sitio. Cuando luego se comprueba, o sea, si no se observa y se comprueba después por dónde ha pasado, se ve que no se sabe por dónde ha pasado. Parece que haya pasado por todos los sitios a la vez. Parece que esté como en probabilidad, pero no está en ningún sitio. Si nadie lo ve, no está. O sea, si nadie lo observa, no existe. Esto es un experimento. Claro, yo cuando lo estudié en mis tiempos decía, esto no tiene lógica, pero bueno, pero es así. O sea, el científico te dice, no, pero es que esto es así. O sea, me da igual que tú te parezca extraño, es así. Claro, si lo ves desde el otro lado dices, no, bueno, esto el sentido que tiene es eso, es que esta realidad no es real. Esto todo es un montaje que se hace el espíritu para experimentar lo que sea. Bueno, la siguiente experimento va más allá, porque la partícula no solamente... en función de si la ven o no la ven, un organismo viviente se comporta de una manera o de otra, sino que lo sabe antes de que pase. Es decir, antes de que tú lo midas, él ya sabe si lo vas a medir o no. Y ya se comporta de una manera u otra sabiendo lo que vas a hacer después. O sea que el tiempo no existe para la partícula.
O sea, realmente para las partículas pequeñas, que es la realidad más real, ¿no? Porque es el origen de todo, donde se puede explicar, se podría explicar la materia, etcétera, pues el tiempo no existe. Y luego el otro experimento es que el espacio tampoco existe porque, bueno, ese es el experimento que cuando coges una partícula y la divides en dos partículas, digamos, gemelas y las mandas a distancias muy extensas, pues a miles de kilómetros una de la otra, etcétera. Cuando a una le haces algo, le cambias, por ejemplo, la rotación, el spin que se llama, la otra cambia instantáneamente, pero tan instantáneamente que más rápido que la velocidad de la luz, o sea que no podía habérselo comunicado. Cambia antes, es como si estuviera pegada, como si fuera la misma. Esto no tiene explicación con la mecánica o con la física, digamos, clásica, pero sí con la física, digamos, espiritual, ¿no? Bueno, esto sería la parte de la mecánica cuántica y luego ya viene la parte de la ciencia, digamos, donde empezamos a entrar en temas como esos, ¿no? Como te decía, ¿por qué hoy en día la mayoría de científicos ya se están volviendo deístas, creen en un ser creador? Antes, cuando empezó la ciencia, que se sabía poco, no, es que todo lo podemos explicar, no hace falta Dios porque yo lo puedo explicar todo. ¿No? Ahora, cuando empiezan a ver todas las cosas, más en detalle ven que necesitan un Dios, porque si no, no tiene explicación. Por ejemplo, lo primero, ya el primer hecho científico que está muy avalado es que el universo ha tenido un origen. O sea, el universo no ha sido eterno, ha tenido un origen. ¿Esto en qué se basa? Bueno, pues se basa primero porque el universo está en expansión, esto ya se ha podido demostrar, tanto a nivel teórico. De hecho, a Einstein ya le salían sus ecuaciones. Lo que pasa es que Einstein no se lo creyó porque primero Einstein no quería creer en el Dios cristiano. Entonces dijo, no puede ser que el universo está en expansión porque entonces tiene que haber un origen y por tanto lo tiene que haber creado alguien. Entonces no puede ser. Y se inventó una constante, pero que luego algunos científicos posteriores dijeron, oye, esta constante te la has inventado. Y Einstein, a pesar de todo, se resistía, pero cuando vio y entonces hicieron uno de los telescopios estos grandes, el Hubble, que empezaron a ver que realmente había evidencias de que el universo estaba en expansión constante, que siempre estaba expandiéndose. Y entonces Einstein llegó a la conclusión, dijo, hombre, es verdad, yo he forzado esta constante, he metido aquí una constante que ya era forzada y si no la fuerzo, realmente mis ecuaciones dicen que el universo está en expansión. Pero, por tanto, si el universo está en expansión, tiene que haber tenido el origen, porque no puede estar siempre en expansión, tiene que haber tenido un origen. Eso es una de las primeras pruebas. Y esto ya, los científicos ya hoy en día, pues claro, todas las evidencias apuntan a ello. O sea, es que ya nadie está dudando de que el universo está en expansión, porque hay pruebas por ecuaciones y hay pruebas por observaciones de telescopios potentes, etcétera. Después, el tema de que se demuestra también que en un entorno cerrado lo que se llama la entropía, o sea, el desorden tiende a aumentar y, por tanto, es decir, eso traducido quiere decir que el universo también se tiene que acabar. O sea, las estrellas al final quemarán todo su combustible, tiene que llegar un momento que el universo, digamos, se quede en nada, ¿no? Se quede, ¿sabes? Se pierda toda la energía. Eso también lleva a que tiene que haber habido un origen, porque si la entropía sigue aumentando, quiere decir que hubo un momento en que estaba más ordenado. Claro, era cuando este famoso Big Bang, que entonces viene la teoría del Big Bang, que esta teoría la empezaron a decir, no, es que todo salió de un punto. En un momento dado se crea el tiempo y el espacio. O sea, antes no había ni tiempo ni el espacio. Y en un momento dado se crea. Y esto que, claro, los que eran, digamos, escépticos o que querían negar a un Dios creador, decían, no puede ser, porque eso supone que alguien lo creó. Si no había tiempo y espacio y de repente lo hay, ¿de dónde salió eso? Esto contradeciría el principio científico fundamental de la causa y efecto. Si hay un efecto, tiene que haber una causa. Pero el Big Bang cada vez está más afianzado. Es decir, cada vez, desde que también se vio la radiación cósmica de fondo, que se llama, que empezaron a ver la primera radiación, empezaron a captar las radiaciones de las primeras cuando hubo esa creación. Están captando radiaciones que vienen de ahí y que te lo explican todo.
cuadra perfectamente. Y todas las otras explicaciones no les cuadran. Intentaron, gente que decía no puede ser que hubo una creación, empezaron a decir el universo que se crea y se expande. No, es que el universo ahora está en expansión, pero luego llegará un punto que volverá a concentrarse en un punto y así sucesivamente. No hace falta un Dios creador. Bueno, pues esto no se sustenta. Esta teoría se contradice con todas las ecuaciones y con todas las evidencias. Por tanto, la teoría del Big Bang es la más sólida. Esto implica que tiene que haber, y por eso el 90% de los físicos creen en un ser creador, tiene que haber un ser creador. Alguien que no tiene ni tiempo ni espacio y que puede crear el tiempo, el espacio y todo. Luego, lo más maravilloso es que todo está montado para que exista la vida. Casualmente, por azar, unos azares, pero con unas probabilidades tremendas de pequeñas. Algunas, no vamos a citar todos los números porque es muy largo, pero algunas son 1 elevado a 10 a varios miles. O sea, por ejemplo, 10 elevado a 1000 quiere decir un 1 seguido de 1000 ceros. Esos son tantos millones que ya no te da la mente para eso. O sea, algunas probabilidades son más grandes que todos los átomos que hay incluso en el universo, ¿no? Se estima que en el universo hay 10 elevado a 78 átomos y las probabilidades son de 10 elevado a miles. O sea, que una probabilidad todavía más pequeña que incluso todos los átomos que existen en el universo. Bueno, pues lo primero es que hay un montón de casualidades para que existan los planetas tal como existen. Por ejemplo, vamos a dar solo algunos datos porque hay muchísimos. Aquí hay para, ¿sabes? Y por eso, como decía Pasteur, un poco de ciencia te aleja de Dios, mucha te acerca, porque cuando empiezas a ver estas cosas dices que esto no puede ser que sea por casualidad. Por ejemplo, o sea, la fuerza del Big Bang, esa explosión que han comprobado que es la teoría más clara, que cuadra con todo, con todas las evidencias, si hubiera sido un poquito, una millonésima parte superior en potencia, no se hubieran podido crear los planetas, ni las estrellas, ni nada, porque estaría expandiéndose todos los elementos, están expandiéndose constantemente por el espacio sin que se hubiera formado ningún planeta ni nada. Y solo que hubiera sido un poquito inferior, se hubiera colapsado todo porque la fuerza de la gravedad lo hubiera vuelto a atraer hacia ese punto inicial. Entonces, está perfectamente justo la que tenía que ser. Después, claro, las 4 fuerzas básicas que le llaman la fuerza electromagnética, la fuerza de la gravedad, las fuerzas nucleares débil y fuerte y 20 constantes físicas que son las principales asociadas a estas fuerzas, todos tienen los valores exactos que solo que variaran un poquito ya tampoco se hubieran podido formar los planetas ni las estrellas, ni solo un poquito. Por ejemplo, en la fuerza electromagnética solo que hubiera variado 0,1501%, pero 0,00015 ceros ahí, fíjate. Solo que hubiera variado eso ya no se hubiera formado, porque no hubiera sido posible. Después, por ejemplo, para formar el carbono que es la base de la vida, tiene que pasar que el berilio se junte con el helio, pero el berilio solo puede existir 0,0 también, un montón de ceros, 1 segundos, solo existe ese periodo de tiempo. Entonces, en ese periodo de tiempo tiene que rápidamente asociarse con el helio para formar el carbono. Y dices, pero ¿cómo puede ser que justo en ese tiempo que no te, ¿sabes? O sea, es menos de una millonésima de segundo, sea capaz de juntarse para formar el carbono y hay un montón de carbono por todo el mundo para que se pueda haber formado la vida? Esto alguien lo tiene que haber. O sea, la conclusión que llegan los físicos y llegan cuando empiezan a verlo es que alguien lo tiene que haber montado. O sea, todo ha pasado así. No es que aquí haya venido, que esto es lo maravilloso para mí, ¿no? No es que haya venido ese ser creador y haya dicho, de la noche a la mañana se hace todo así. No. Todo se hace siguiendo unas reglas, pero esas reglas están perfectamente orquestadas, están montadas de una manera, y yo creo que están montadas precisamente para que las descubramos, y es un regalo que nos han hecho, para mí es un regalo que me hicieron, que me hizo Dios, me hizo la fuente, o nos hemos hecho nosotros mismos, porque hemos sido al final los que nos montamos toda esta película, para que tengamos esas evidencias de que la vida después de la muerte, oye, que en tal como está la humanidad podemos ya tener evidencias, digamos, físicas y reales. No tenemos que ir a creencias, no tenemos que ir a, ¿sabes? Sino que las tenemos ahí. Bueno, y más, ¿no? Por ejemplo, en los elementos, pues sabes que hay
los neutrones, los protones, ¿no? Tiene que haber neutrones, tiene que haber protones y electrones. Bueno, pues el neutrón también tiene una vida de solo como 15 segundos. O sea, el neutrón libre solo puede existir 15 segundos. Entonces, cuando se formó el universo, en 15 segundos los neutrones, esos sueltos que quedaron, tuvieron que asociarse con protones en esos 15 segundos para poder formar elementos. Y luego la temperatura, porque cuando se forman el protón con el neutrón, a altas temperaturas se desintegra otra vez, no puede tener muchas altas temperaturas. Entonces la temperatura tuvo que bajar de manera tal que justo se mantuviera. O sea, que es que, ¿y cómo? ¿Quién lo ha hecho eso? O sea, ¿por qué está? Todo por casualidad, pero tantas cosas por casualidad, eso es más casualidad, ya digo, que el mono escriba la Biblia tocando la máquina de escribir, no puede ser. Esto es el primer grupo para que se formaran lo que llamamos los elementos, digamos, básicos, los planetas, el agua, los elementos. Pero después viene la vida. ¿Y cómo se creó la primera célula? Claro, ahí ya vamos a lo mismo, ahí ya los científicos se vuelven locos. O sea, la célula necesita como mínimo unas 1000 proteínas. 1000 proteínas que tienen que estar conjuntadas. La probabilidad de que esas 1000 proteínas se junten así, de la noche a la mañana, las 1000 justas, y actúen de manera coordinada, también le dan una probabilidad de 1 sobre 10 elevado a miles, ¿sabes? A varios miles, que dices, bueno, es que, porque eso, ¿por qué hicieron eso? O sea, ¿por qué se juntan las proteínas? Después, para que se forme una proteína, a partir de los átomos, para que se forme una proteína, que es una unidad muy compleja, además tridimensional, o sea, también la probabilidad es muy pequeña. ¿Por qué se montó eso de esa manera, no? Bueno, pues se montó. Y se montó de manera que la célula fue capaz de alimentarse, de reaccionar frente a los elementos externos y, lo que es más importante, de reproducirse igualmente. O sea, se crea la célula, no se sabe por qué, se crea algo que se llama el ADN, que es una información que tiene ahí para que se pueda reproducir la misma célula otra vez. Y eso ya desde el inicio. ¿Y cómo se montó eso? Porque, claro, el ADN, cuando empiezan, todavía no saben muy bien cómo funciona, pero han visto que el ADN, primero, es único para cada ser humano y para cada animal y para cada insecto y para cada elemento que hay en la naturaleza, para cada planta. Cada uno tiene un ADN diferente, cada insecto, cada mosca, el ADN tiene una información que el ADN humano, por ejemplo, desenrollado, que está en una célula, mide 2 metros de largo. Puede tener una información de 6.000 millones de bits de informaciones, de ceros y unos, 6.000 millones. Por tanto, ahí están todas las combinaciones posibles. Y ahí tiene toda la información y entonces, luego, después, tiene la información, ¿no? El ADN, que además el ADN solo se da en las células, no se da en otros sitios. O sea, el ADN necesita la célula y la célula necesita el ADN para sobrevivir. ¿Y cómo se ha dado eso, no? Bueno, pues se da así. O sea, de la noche a la mañana la célula tiene el ADN para saber cómo se tiene que reproducir. Pero después tiene como un descodificador que es el ARN, que se llama, que es el que a partir del ADN, que es como la información básica, crea las proteínas necesarias. Pero las proteínas son diferentes, porque claro, tú tienes todas las células tuyas, por ejemplo, de tu cuerpo, tienen el mismo ADN. Pero después, la célula, por ejemplo, del tejido muscular es diferente a la célula del corazón o la célula de las neuronas, son diferentes. ¿Y cómo sabe la célula que se tiene que formar una u otra? ¿Cómo lo sabe? Bueno, pues lo sabe porque ese descodificador, el ARN, que no se sabe muy bien lo que es, pero es como un descodificador, pues sabe en cada momento decir, no, tú eres una célula que vas a ser una neurona, por tanto vas a coger esta serie de información, ¿vale? Tú que eres una célula para los músculos, vas a ser de esta manera, vas a coger estas proteínas determinadas, etcétera. O sea, lo sabe. Y bueno, y fíjate que al final en el cuerpo humano hay como 30 trillones de células diferentes, todas actuando en coordinación. ¿Quién las coordina? ¿De dónde ha salido eso? Porque tú no te enteras y están ahí todas coordinadas, ¿sabes? Todas funcionan al unísono, haciendo cada una lo que tiene que hacer. Bueno, el ADN es un misterio. El ADN no se sabe y lo más misterioso es ¿y cómo se creó eso? O sea, de quién programó ese software tan magnífico. Tan bien hecho. Ahora están viendo que
están intentando incluso para almacenar información, dicen, hombre, vamos a emular el ADN porque es el que contiene más información, es el elemento que te puede contener más información, más que cualquier chip de los más pequeños que puedas imaginar, es el ADN. Bueno, pues eso no tiene explicación. Bueno, esta es otra de las cosas. O sea, primero, para que se formen los planetas y tal, tiene que haber pasado una serie de casualidades, vamos, súper casualidades. Después, para que se forme la primera célula, un montón de casualidades, no sé qué. Y luego, para que a partir de una célula se pueda formar un hombre, un animal, cada uno con sus peculiaridades, con los animales hacen cosas, unos especializados en el agua submarina, otros especializados en cazar de noche, otros no sé qué, el ser humano con todo lo que tiene. Eso por mutaciones, y dicen, no, esto por mutaciones aleatorias, porque fueron mutando y dices, hombre, pues si calculas las probabilidades no te da el tiempo del universo para que eso por azar, ¿sabes? Por azar se haya formado a partir de una célula un ser humano, es que no te da el tiempo, vamos, yo he hecho algún cálculo y habría como menos de un 1% de que hubiera pasado así. Y después, bueno, hay casos además que no tienen ni explicación, por ejemplo, para la coagulación de la sangre se necesitan 20 proteínas diferentes, cada una de las cuales no sirve para nada. Y se tienen que juntar las 20. Entonces dice, hombre, por mutaciones así, porque claro, la teoría esta de Darwin decía, no, porque la mutación, la que tiene más éxito, la que es mejor, es la que luego sobrevive más y por tanto la que se va continuando la especie y tal. Pero estas 20 proteínas, si cada una no tiene ninguna función, ¿para qué han progresado? ¿Por qué han sobrevivido? Para que luego se junten las 20 casualmente y den lugar a la hemoglobina que puede coagular la sangre. Eso alguien lo ha montado, eso alguien ha dicho, esto tiene que hacer, alguien lo ha programado, es que no tiene otra explicación. Por eso ya digo, vuelvo a decir que los científicos pues cada vez más, en fin. Bueno, etcétera, ¿no? Esto sería bastante largo, pero al fin se ve que por eso luego ya hay teorías, ¿no? Pues el biocentrismo, el universo holográfico, tal, de científicos que te están diciendo, bueno, es que realmente todo está montado para la vida, es decir, tú te crees que la vida salió accidentalmente del universo y es al revés, la vida es el espíritu es el que ha creado el universo, ¿no? Porque todo obedece a una planificación, todo sigue unas leyes, todo casualmente funciona de una manera que por casualidad no podría ser. Luego se inventan teorías, digamos, muy rebuscadas, como los universos paralelos. Esto es de lo más rebuscado que hay, dicen. No, como no puede ser que sea por casualidad, no, bueno, pues entonces no. Es que hay multitud de universos y mira, casualmente estamos en el que cumple lo que tiene que cumplir. Esto es más rebuscado, en fin, no tiene ningún sentido. Además, volvemos a lo mismo. ¿Y quién creó todos esos universos paralelos? Que no tiene ninguna lógica, o sea, ni ninguna prueba científica de eso. En fin, luego también algunos ¿Nos quedan cuántos grupos, José María? ¿Cuánto? ¿Cuántos grupos nos quedan? ¿Quedan como? Sí, ahora nos quedan, quedan todavía 7 grupos. Bueno, o sea que, yo le voy a proponer algo, porque toda la comunidad está muy conectada con la información que usted nos está compartiendo, que es maravilloso. Vamos a hacer otro espacio, ¿sí? Vamos a compartir otro espacio, porque yo sé que en este momento se haría un poquito más rápido y se podría perder información. Vamos a hacer un nuevo encuentro donde hablaremos, porque ya estamos hablando ya primero hablamos de unas evidencias y ahora estamos hablando de ciencia. Creo que ese es el segundo bloque que usted tiene como definido, José María. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, son dentro de las evidencias. Es que todo es ciencia, porque, claro, no olvidemos, a ver, por ejemplo, la ciencia económica o la ciencia del marketing, que es ciencia, ¿no? Que se estudia en la universidad y hay doctores y tal, se basa solo en evidencias, no se basa en mediciones. O sea, tú no mides la ley de oferta y la demanda, no la mides, pero observas, ¿no? que si hay mucha demanda, suben los precios. Eso es una ley, pero no es una ley, digamos, física, pero sí que se estudia en las universidades, porque hay datos que lo corroboran. Por lo tanto, en realidad todo es ciencia. Lo que pasa es que es verdad que la gente se piensa que la ciencia es el que lleva una bata y está ahí con un telescopio y tal, y es este tipo de ciencia que estamos hablando ahora. La de los astrónomos, la parte de astronomía, la parte de los biólogos, pero la otra también es ciencia, Claro, pero bueno, sí, que todavía quedan bastantes. Sí, ¿no? Y llevamos 1 hora 10 minutos con todas las personas, que son 1.500 personas que están conectadas con nosotros ahora, que están muy contentas. Pues vamos a hacer un nuevo encuentro, José María, para terminar esos 7 puntos y luego
me gustaría que pudiéramos empezar como a ampliar algunos puntos de estos que usted ha tratado hoy. Y por qué no todos, porque aquí hay tiempo y estamos abiertos a querer aprender. Y más de una persona como usted que ha estado tan dedicada y tan entregada a la investigación. Es que yo cuando lo escucho, todo lo que usted nos ha compartido y siempre le da el dato científico de la investigación, la probabilidad, eso me parece fascinante, porque usted combinó esa experiencia dolorosa de su vida con el conocimiento de su formación académica y su pasión, que es la estadística. Entonces, cuando hablamos de que hay vida después de la muerte, estadísticamente demostrable, me parece algo realmente valioso, digno de ser escuchado y, por supuesto, de aprenderlo todos nosotros. ¿Le parece bien si hacemos un nuevo encuentro, mi querido amigo? Pues sí, por mí perfecto, sí, porque pues ya veis que hay bastante tema. Sí, hay mucho tema, bueno, hay mucho un tema. poco en detalle para que se vea que no es una cosa, Claro. estos no son opiniones, estos no son, ¿no? Estos Sí, son datos. son datos importantes, claro que sí, y eso me encanta. Por eso yo creo que todas las personas, mira, aquí están escribiendo, le voy a colocar a usted en pantalla porque usted no puede verlo ahí, pero están escribiendo: gracias, saludos, exacto, interesantísimo, excelente invitado, sí, que venga otra vez. Bueno, todas las personas contentas, muy agradecidas sobre todo, porque la alegría surge de la paz, y la paz proviene de precisamente toda esta información que usted nos ha compartido. Mi amigo querido, por hoy decirle muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Ha pasado 1 hora 10 minutos que se han ido supremamente rápido. Y de aquí, yo creo que la conclusión que yo saco, igual que toda la comunidad, tendremos para hacer unos 10 espacios donde vamos a empezar a abrir cada una de esas informaciones con datos precisos, concretos, con evidencias, con datos que la gente pueda ellos mismos corroborar. Y vamos a hacer algo muy enriquecedor para todos. Muchísimas gracias, mi querido amigo, por su tiempo. José María, gracias por ese compartir. Y aquí estaremos nuevamente muy pronto para continuar con esos 7 puntos que los tengo aquí metidos en mi mente. Nos quedan 7 puntos para terminar este tema y vendremos con la ampliación de algunos, y por qué no todos, de esos 19 puntos que usted ha venido estudiando a lo largo de este tiempo. Muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros, Cristian. Hasta luego. Gracias, muchas gracias a toda la comunidad. Un inmenso abrazo. Les voy a pedir que hagan la magia. La magia, ustedes ya saben cuál es la magia. La primera que pueden hacer, que no les cuesta absolutamente nada, es dejen sus me gusta, sus comentarios y compartan en sus redes sociales. Ayúdenos con esto. Esta información que nos ha traído José María hoy, es maravilloso que muchas personas lo escuchen. Piensen ustedes en el dolor que otras personas están viviendo cuando han perdido seres queridos. Piensen ustedes por un momento en el miedo de la inmensa mayoría que la gente le tiene a morir. Yo cada vez que hablo con alguien, José María, en la calle, cuando hablamos de este tema, dicen: no me hable de eso, como si al no hablarlo no fuera a suceder. La información nos elimina el miedo y alivia profundamente todo lo que es el sufrimiento. Y eso lo podemos hacer entre todos. Todos podemos hacer esta pequeña acción. No nos quedemos solamente con que esto me sirvió a mí, sino que le sirva a otras personas. Y lo hacemos con estos pequeños actos, dejando sus comentarios, dando me gusta y compartiendo en sus redes sociales. Por hoy decirles gracias por tanto cariño, gracias por esa conexión tan linda que se ha dado con todos a lo largo de este tiempo. Y no me puedo despedir de una manera diferente que recordándoles que por favor jamás olviden hacer de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos, un inmenso abrazo. Gracias por su compañía. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer